El trabajo de hoy es uno de esos que se necesita entregarlo de una manera pausada y con el criterio esencial de que sea bien entendido, que sea bien interpretado y que no dé lugar a ninguna duda. Porque estimamos, personalmente yo estimo, que no es poca cosa hablar de la identidad del Espíritu Santo. El Evangelio es inadecuado si solamente menciona la obra del Padre y del Hijo sin mencionar la obra del Espíritu Santo, y créeme que hay más de una congregación autotitulada o autorrotulada como cristiana, e incluso podríamos hasta decir denominación, que lo ha hecho. Enseñar solamente lo que tiene que ver con el Padre y el Hijo y dejando postergado y a veces hasta omitido al Espíritu Santo por temor a ser confundida con otras líneas de creyentes que a lo mejor han hecho lo contrario, han hecho una sobreenfatización de la obra del Espíritu Santo por encima de la del Dios Padre y de la de Cristo. Yo creo que son errores que van más allá de una doctrina. Yo creo que es tarea de infiltración satánica que saca a la gente de la senda correcta para introducirla en polémicas, debates y todas aquellas cosas que no solo no aportan nada, sino que confunden mucho más. Por eso, cuando el Señor me ha dado una guía, una dirección y una palabra, la doy. A lo mejor no espero que todo el mundo la crea, la entienda y la acepte, pero no acepto debate. Y no por soberbia ni por un exceso de autoritarismo, sino por la convicción de que el Señor me mandó a decir eso, y después veremos cómo confirma esa palabra en los hechos. Primero lo espiritual, después lo natural. Yo creo que se tiene que mencionar al Espíritu Santo también, sin ninguna duda, porque la obra del Evangelio tiene tres aspectos. El capítulo 15 de Lucas, por ejemplo, nos muestra tres parábolas. Por un lado vemos al Padre que ama, esperando recibir a los pecadores, y por el otro vemos al buen pastor que viene al mundo a buscar la oveja perdida. Uno ve al Padre esperando en la casa al pecador arrepentido y salvado, y uno ve al Hijo que viene al mundo para salvar pecadores. Pero después de que la obra del Señor se completara y antes de que el pecador llegara a la casa, hay otra parábola. Hay otra parábola que habla de una mujer que busca minuciosamente la moneda perdida con una lámpara encendida. Es decir, que primero uno ve la venida del Señor Jesús a la tierra para buscar a los pecadores. En segundo lugar, ve que la mujer enciende la lámpara para iluminar, para barrer y para buscar la moneda perdida. Así, el Espíritu Santo trabaja con el Padre y el Hijo para buscar pecadores a fin de cumplimentar la obra del Evangelio. El Hijo vino para morir por el pecador. El Padre recibe al pecador en casa. Y el Espíritu Santo trabaja iluminando el corazón del hombre y mostrándole su verdadera posición. Si una persona no tiene la luz del Espíritu Santo, posiblemente sea como Judas,
como Judas Iscariote, que vio su pecado, sufría y no tenía paz interior y no vería de ninguna manera su posición ante Dios. Sin la luz no podría ver su posición de perdido, su posición de perdido. El sentir del hombre en cuanto al pecado va solamente hasta donde él se da cuenta de que cometió un error. No se da cuenta que ante Dios es un perdido. Porque, fíjate, nosotros, estamos dispuestos a admitir que somos pecadores. ¿No es así? Pero sin la iluminación del Espíritu Santo, no podremos admitir que como resultado del pecado nos hemos hecho personas perdidas ante Dios. A los ojos de Dios somos personas perdidas. Ahora, es posible que uno se engañe en la carne aún en el asunto de ser consciente del pecado, porque la carne puede reemplazar la obra del Espíritu Santo. Muchas lágrimas, pero muchas, en las reuniones, ponele las reuniones de avivamiento, son el resultado de la carne del hombre. No son producidas esas lágrimas, en muchos casos, por la obra del Espíritu Santo en el hombre. Porque una cosa es que el hombre sepa que ha pecado, y otra es que sepa que su relación con Dios está mal. El Espíritu Santo ilumina de una manera muy paciente y cuidadosa al hombre y le muestra con claridad meridiana y diáfana que está perdido. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace es mostrar al hombre que su posición ante Dios está mal. Así, el primer sentir de un hombre que haya experimentado la obra del Espíritu Santo no es algo relacionado con el pecado, sino que siente que está lejos de su casa, que su relación con Dios está interrumpida, que ha creado un problema, que ha fabricado un abismo entre él y Dios. En suma, que es un hombre perdido. Quien quiera que haya charlado con gente que ha estado, le ha tocado vivir cualquier calidad de pecado, habrá escuchado en la confesión de las personas, en la consejería, que decían, era como que no podía orar, era como que no podía leer la Biblia, no podía hacer nada de lo que normalmente hacía. Claro, el pecado produce una barrera en la relación entre Dios y el hombre. Ahora, nuestro problema ante Dios no radica meramente en cuanto nos hayamos perdido en la comida, en la bebida, en la fornicación o en el juego. El problema de estar alejados en una provincia apartada es problema de estar alejados en una provincia apartada. Cuando el Espíritu Santo ilumina al hombre, lo primero que hace es mostrarle que está en una provincia apartada, que está lejos de un epicentro determinado, por poner un ejemplo geográfico. Es decir, ocurren cosas en la ciudad de Buenos Aires, capital de mi país, y nosotros aquí, a 350 kilómetros o 400, tenemos información que no llega a través de los medios de comunicación. Pero si ocurre una cosa en mi ciudad, como la que ocurrió hace muy pocos días, la tengo aquí, a 15 minutos, a 40 calles. Entonces es muy distinta la información, la llegada y el efecto. Cuando uno lee la última parábola del capítulo 15 de Lucas,
tiene que prestar atención a lo que el hijo pródigo le dijo al padre. Él no le dijo que había despilfarrado todos los bienes de su padre con prostitutas. Lo primero que vio, cuando volvió en sí, fue que en la casa de su padre había abundancia de pan. Entonces, ¿por qué vivía él con los cerdos en una provincia apartada y no podía satisfacer su hambre con las algarrobas que comían los cerdos? Cuando el Espíritu Santo ilumina a una persona, esta persona se dará cuenta que tiene un problema con Dios, que ha dejado la casa de su padre y que está apartado de su padre. Yo quiero que entiendan ustedes, mis amigos de cada semana, mis hermanos de cada semana, que cuando una persona en el mundo llega al final de sí en su condición pecaminosa, tal vez como Judas reconozca sus pecados, pero sin la luz del Espíritu Santo no puede sentir, no va a poder sentir que se ha ido de la casa del Padre y está en una provincia apartada. Yo no digo que los pecados no sean serios. Los pecados son pecados. Ni le quito ni le añado a lo que está escrito y a lo que es. Pero la Biblia nos muestra que el pecado principal del hombre radica en que está perdido. Está sobre un terreno inapropiado. Y tal vez no está en una condición inapropiada. Desde luego, todos los que están en una condición inapropiada estarán en un terreno inapropiado, obviamente. Pero cuando el Espíritu Santo nos ilumina, primero nos muestra que estamos en un terreno inapropiado. Después nos muestra nuestra condición inapropiada. Esta es la iluminación del Espíritu Santo. Por consiguiente, aunque tenemos el amor del Padre y la obra del Señor, necesitamos que el Espíritu Santo prepare el corazón del hombre. De todos modos, tiene que obrar en el corazón del hombre para que el hombre pueda recibir todo lo que Jesús ha hecho por él. Podemos decir que Jesús es el Salvador objetivo que Dios nos dio, y que el Espíritu Santo es el Salvador subjetivo que nos dio Dios. Jesús es el Salvador que efectuó la redención para nosotros exteriormente, y el Espíritu Santo es el Salvador que realiza la salvación para nosotros interiormente. Todos los que estamos compartiendo esto, tanto de ese lado donde estás vos, estés solo o sola o acompañado o acompañada, y de este lado donde estoy yo, todos los que estamos sentados o de pie, mirando esto, todos aquí hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, porque de otra manera ni siquiera podríamos soportar escuchar estas cosas. Todos sabemos que somos la oveja perdida, que cada cual se apartó por su camino. Todos, como ovejas, estábamos perdidos, porque nuestro problema no era ni enfermedad ni invalidez, sino el camino equivocado. El camino que uno toma es muy importante. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, en los versos 8 y 9, Jesús nos dijo que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces yo pregunto, ¿qué significa ser convencido de pecado, de justicia y de juicio? Él dice, son convencidos de pecado por cuanto no creen en mí.
O sea que hemos creado un problema entre nosotros y Él. Y hemos entrado en conflicto con Él. Somos convencidos de pecado porque no hemos visto su sangre y su autoridad, porque no hemos alcanzado sus exigencias y porque ahora tenemos un problema con Él. El mayor pecado del hombre es rehusar creer en Jesús. El Espíritu Santo nos muestra que tenemos un problema con Jesús y con Dios, o sea que estamos en una mala posición. Yo digo siempre que podemos definir y detallar un cúmulo de pecados y darle la entidad que a nosotros se nos ocurra como más o menos importante. La mentira, el robo, la fornicación, el adulterio, el homicidio, son pecados tremendos en sí. Pero ¿sabes qué? Todos, absolutamente todos, están sujetos y supeditados al máximo pecado que el hombre puede tener, que es la incredulidad. Porque quien peca, peca por su naturaleza, por error, por debilidad o lo que quieras, pero en el fondo de su corazón cree, supone o le parece que Dios no va a tomar nota de eso, o que quién sabe si Dios está allí para hacerlo. Es incredulidad. Si no en Dios directamente, en su palabra. Déjenme que le haga una pregunta. A ustedes. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Podrá una persona que está en una provincia apartada de tu país, no sé si se llaman provincias o estados, como quiera que se llamen, ¿podrá una persona que está en un lugar apartado, en una provincia o estado de tu país, ser un buen hijo? ¿Podrá ser frugal y ahorrativo? ¿Podrá ser un trabajador diligente? ¿Podrá ser discreto al hacer amigos? Obviamente que no. Porque si una persona ha vagado en una provincia apartada y está mal en su relación con su padre, estará mal en todas sus otras relaciones, hasta que no sane esa. Por eso el hijo pródigo comenzó a vivir de una forma disoluta. Cuando el Espíritu Santo ilumina a una persona, no le mostrará solamente que está en una posición de perdición, sino que también le mostrará que su conducta pasada estaba mal. O sea que el Espíritu Santo no pasa por alto los pecados pasados. Él tiene en cuenta todos los pecados. Sin embargo, vuelve la atención a estos solo después de mostrar la posición de perdición. El Espíritu Santo primero le muestra a uno la peligrosa posición en la cual está y después le muestra cuántos pecados tiene. La luz del Espíritu Santo ilumina y expone todas las áreas donde uno ha transgredido para con otros. Expone toda injusticia y todos los pecados escondidos en nuestras palabras y pensamientos. El castigo de Dios tiene como fin traer sanidad. La reprensión del Espíritu Santo tiene por objeto confortar. A Dios no le gusta condenar y castigar a sus hijos sin razón. Dios es Padre. La única razón por la que Dios castiga o permite crisis en el hombre es que el hombre obtenga la paz a partir de eso. La razón por la que el Espíritu Santo ilumina al hombre y le muestra sus errores y caprichos es para que acepte toda la obra de Jesucristo en la cruz. Sin la iluminación del Espíritu Santo no podemos ver ni uno solo de nuestros pecados, pero ni uno solo, Viste que hay mucha gente que por allí se sienta al lado tuyo los domingos en el templo, que está convencida realmente con sinceridad que no es pecadora. Es hora de hablarle del Espíritu Santo a esa gente. Es hora de hablarle del Espíritu Santo.
¿Qué debemos hacer ahora que el Espíritu Santo nos ha iluminado y mostrado nuestra posición? Entonces, hay una cosa que olvidamos continuamente cuando predicamos el Evangelio, a la cual la Biblia siempre le presta atención. Tenemos que ver que indudablemente la obra de Jesús para los pecadores es preciosa y crucial. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo no solamente nos ilumina y nos muestra nuestros pecados, nuestra posición perdida y nuestra justicia ante Dios y los hombres, sino que también es enviado por Dios y es derramado sobre toda carne, para que donde esté el hombre pueda salvarlo por su obra. Algunos que saben un poco más que otros acerca de la verdad de la Biblia piensan que es fácil recibir perdón y aceptar a Jesús como Salvador. Todo lo que tiene que hacer uno, piensan, es arrodillarse, orar y aceptarlo de corazón. Punto y otra cosa. Mira, tal vez ni tengas que arrodillarte. Solamente lo tenés que aceptar en tu corazón. Pero mucha gente no sabe esto. Tal vez ellos sean débiles o estén en lugares inaccesibles, lo cual les impide escuchar la verdad. Entonces ellos van a pensar que es muy difícil ser salvos. O tal vez crean que para hacerlo tienen que orar por largos y largos periodos. Y no están seguros tampoco si Dios escucha realmente sus oraciones o no. Si yo te preguntara a vos hoy si sos salvo o salva, me podrías responder rápidamente quizá que sí, que lo sos. Pero esa declaración sonaría extraña para los que son de lugares inaccesibles. Porque ellos se estarían preguntando cómo es que vos podés ser salvo. Para ellos, ser salvos es la cosa más difícil. Porque ellos van a decir que han orado muchos años y aún no están seguros si son salvos. Ellos esperan ser salvos y hacen todo lo posible para ser salvos, pero aún no saben si lo son. Parecería ser que no han sido salvos todavía. Para ellos, la salvación es algo muy difícil de lograr. Yo esto lo he escuchado, mi hermano, mi hermana, lo he escuchado. Pero así como la obra de Jesús está completa, la obra del Espíritu Santo que hace que hagamos nuestra obra del Señor también está completa. La Biblia nos muestra con muchísima claridad que Dios envió al Espíritu Santo con el propósito de que nosotros, los pecadores, recibiéramos la obra del Espíritu Santo y fuéramos salvos. El Hijo de Dios vino por causa del mundo. O sea, de la misma manera, el Espíritu Santo también viene para toda carne. No viene solamente para los miembros de una determinada iglesia. Viene para toda carne. Mientras vivamos, podemos obtener la obra del Señor. Está el tema en que esa carne lo reciba, o se le haya enseñado que tiene que recibirlo. Leemos Romanos capítulo 10, verso 13. Romanos 10, 13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Te lo repito, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, el tema de Romanos 10 consiste en que Dios hace que Jesús muera y resucite por nosotros. En los versículos anteriores, Dios pregunta si alguien puede bajar a Cristo del cielo para que muera por nosotros, y si alguien puede subirlo del abismo para que resucite por nosotros. Nadie puede. Está claro, nadie puede. Solamente Dios puede hacer esta obra. Dios mismo hizo que Cristo muriera por nosotros. Por lo tanto, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Yo no sé si vos te das cuenta que ser salvo, solamente por invocar el nombre del Señor, es algo muy importante, es algo tremendo, te diría, es algo muy maravilloso. Porque en el idioma original, en su idioma original, la palabra invocar significa decir el nombre. O sea, para hablar con un hermano hoy, yo tengo que ir hasta la puerta de su casa y tocar el timbre un par de veces. ¿Qué sería esto? Esto es llamarlo. O sea, no tengo que suplicarle que me escuche. No tengo que implorarle que me escuche. Solamente tengo que ir a donde está él e informarlo de algo. Bueno, este es el significado de invocar. Este es el significado de invocar. Aunque uno no puede decir que la palabra griega no lleva el sentido de implorar, se refiere más a invocar. Porque puesto que Dios hizo que Jesús muriera y resucitara por nosotros, todo el que desee ser salvo solamente necesita ir a Dios y decírselo. Yo acepto que me diste tu hijo, quiero ser salvo. Te lo vengo a pedir. Entonces serás salvo. Ahora, si uno va a Jesús e invoca su nombre una vez, será salvo. Todo lo que necesita hacer una persona es abrir su boca una sola vez. No solamente abrir su boca, creerlo en su corazón, en la contrapartida de este mismo texto. Es obvio eso, porque abrir la boca por abrir la boca, ya también hemos visto mucho de eso, Pero no necesita hacer nada más porque Él ya completó la obra. Toda la obra ha sido completada. Vos no tenés que terminar la obra de Jesús, solamente tenés que aceptarla y tomarla. Por eso decimos que somos justificados por la fe y no por las obras. Si vos pensás que invocar una vez es una obra, entonces Dios dice que solamente creas un poco en tu corazón y será suficiente. El versículo 8 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, ya que el Señor murió y resucitó, nosotros no tenemos que hacer nada más. Mientras abramos nuestra boca una vez, todo está hecho. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Claro, seguramente entonces vos te estás preguntando por qué sucede esto tan rápidamente. Es verdad que la obra de Cristo ha sido completada, pero la pregunta es, ¿cómo soy salvo yo solamente por invocar? ¿Cómo puede la obra del Señor en su muerte, en su resurrección y en su ascensión ser aplicada tan rápidamente a mí? Bueno, Hechos capítulo 2 es una explicación análoga, porque el versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tenemos que recordar, en los días postreros, Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Y cuál es el resultado de esto? El versículo 21 dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, el versículo 17 está ligado al 21. Dios dice que derramará de su espíritu sobre toda carne. Y después dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. A muchos les gustaría que esto solamente tuviera que ver con los miembros de la iglesia. No dice eso. A muchos también les gustaría que Juan 3:16 diga que Dios tanto amó a la iglesia. La ama Dios a la iglesia. Pero ese versículo dice que tanto amó Dios al mundo, no a la iglesia. Y dio a su Hijo unigénito por el mundo. Ese mismo mundo que a veces nosotros despreciamos.
Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo porque Dios ha derramado de su Espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo está obrando hoy, ahora, aquí y allí donde vos estás, sobre toda carne. Si hoy día un hombre cuyos pecados no han sido perdonados y aún no sabe cómo ser salvo y recibir vida eterna, y no sabe que Jesús es su Salvador, le dijeran todo esto y se lo explicaran, él va a recordar que Dios ha derramado el Espíritu Santo y que ese derramamiento lo ha tocado. El Espíritu Santo ya está sobre vos. Él está esperándote. Cuando vos invoques, serás salvo. Es promesa, no opinión. Dios dijo que derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Entonces pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Pentecostés? Dios nos dio Pentecostés porque quería derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Ahora, uno solamente tiene que abrir la boca y decir, oh Señor, y el Espíritu Santo entrará a morar en esa persona. Porque el Espíritu Santo es como la luz. Cuando hay una grieta, la luz entra. Tal vez vos no te des cuenta con qué facilidad la luz pasa por las hendiduras. Si no lo crees, anda a la puerta. Si haces un agujero en la pared, tan pronto como quitas la mecha, el taladro de ese agujero, la luz entra. No tenés que buscarla, entra inmediatamente. Siempre que haya una grieta, una pequeña abertura, la luz va a entrar. Hoy día, Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Mientras vos vivas, el Espíritu Santo va a estar sobre vos. Siempre que vos decís, oh Señor, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Este es el significado real de invocar el nombre del Señor. En la antigüedad, y haciendo redundancia, los antiguos decían que uno debe apelar al cielo, a la tierra y a los padres. Era muy común escuchar esa expresión. Ahora solamente tenemos que apelar al Señor una sola vez. Cuando uno menciona la oración, siempre se piensa en la súplica más que en la invocación. En realidad, todo lo que necesitamos hacer es invocar al Señor. Cuando abrimos nuestra boca, el Espíritu Santo entra. Cuando el Espíritu Santo entra, el cumplimiento de la obra de Jesús es traída a nosotros. Así de simple, así de complejo. La obra del Espíritu Santo es la comunión. Lo que caracteriza a Dios es el amor. Lo que caracteriza al Señor es la gracia. Y lo que caracteriza al Espíritu Santo es la comunión. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, el verso 14, Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No es un saludo formal. Pablo no perdía el tiempo en formalidades. Todo creyente auténtico, genuino hoy, no pierde el tiempo en palabrerío. Ah, vos escuchaste palabrerío. Tenés que plantearte si lo escuchaste de labios de un creyente genuino, o de alguien que está jugando a hacerlo. Eso es discernimiento. Eso no se compra en ningún negocio habilitado a tal efecto. Eso es un producto del Espíritu Santo morando en tu interior. Ese es el producto
o el resultado del Espíritu Santo morando en tu interior. Porque el Espíritu en sí no tiene nada. Él infunde el amor de Dios y la gracia de Jesús en vos por medio de la comunión. Y después vos le das a esa palabra el significado que quieras que te hayan enseñado. Todos suman, todos sirven. Partir el pan, todo está muy bueno, pero yo me quedo con el desglose de la propia palabra. Comunión es común unión. Una común unión o unión en común. También tiene que ver con comunicación, pero me quedo con común unión, para comunión. Ex católicos, como yo, olvidar la hostia, que no tiene nada que ver con esto. Es simplemente un rótulo de un sacramento llamado así, es un ritual. Esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llevó a cabo la obra de amor, tampoco la obra de gracia. El Espíritu Santo te transmite lo que Dios y Jesús han logrado. Así, la obra del Espíritu Santo es la comunión. Después de la ascensión del Señor, el Espíritu Santo está lleno de la obra de Jesús. Es como la luz. Siempre que haya una abertura, Él entrará. Pero tiene que haber una apertura. Cuando Él entra, te imparte la gracia de Jesús y el amor de Dios. Ciertamente, esta salvación es completa. Hace ya cierto tiempo que un siervo del Señor, que era muy famoso, murió. Y desde luego, su muerte fue por la soberanía de Dios. Ninguno de nosotros puede decir nada al respecto. Pero desde el punto de vista humano, sí podemos decir algo acerca de su muerte. Porque él estuvo muy débil y muy enfermo durante años. Entonces los doctores, los médicos, le recetaron una medicina. Y cuando inhalaba ese medicamento, se fortalecía. Entonces él ponía el medicamento en uno de los cajones de la cómoda, y muchas veces cuando sufría y sentía que estaba a punto de morir, inhalaba ese medicamento para restablecerse. Claro, aunque el medicamento en sí no olía demasiado bien, indudablemente era muy eficaz, cumplía el rol para el cual había sido elaborado. La noche en que murió, se sintió mal otra vez, trató de alcanzar el medicamento, pero estaba muy débil para abrir el cajón. A la mañana siguiente lo encontraron en su cama, con su mano estirada para alcanzar el medicamento. Murió con la mitad de su cuerpo fuera de la cama. Y no fue que carecía de la medicina más eficaz y potente para su patología, para su mal. Él ya había vivido 8 o 9 años con esa medicina. Siempre que estaba a punto de morir, la inhalaba y se mejoraba. ¿Por qué en esta ocasión no pudo hacerlo? No llegó a hacerlo y murió. No por falta de medicina, porque la tenía. No por falta de deseo de tomarla, porque evidentemente también lo tuvo. Murió porque el medicamento no llegó a sus manos. ¿Entendés el ejemplo? Como relato en sí, no aporta. Como ejemplo sí. Porque de la misma manera, todos nosotros de alguna manera estamos moribundos. Jesús ha completado ya la obra. La medicina de Dios está preparada. Y siempre que la tomemos, seremos sanados. Pero ¿quién nos dará esta medicina? Porque hay un doctor que receta la medicina, hay un médico. También debe haber alguien que aplique la medicina. La obra del Espíritu Santo
nos transmite la obra de Jesús. El amor de Dios está en la gracia de Jesús. Y la gracia del Señor está en la comunión del Espíritu Santo. Así que todos los que han recibido la comunión del Espíritu Santo reciben la gracia de Jesús. Y todos los que reciben la gracia de Jesús tienen un anticipo clarísimo del amor de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene, nos ilumina y nos muestra nuestros defectos y nuestra degradación. Nos muestra que estamos perdidos. Dios ha hecho una obra tal que cuando uno abre la boca y dice algo, y cuando el corazón de uno da cabida al Señor y lo invoca, uno es salvo. Uno no tiene que ir a una gran catedral para ser salvo. Y ni siquiera tenés que orar para ser salvo. No tenés que ir a un altar para ser salvo. El Espíritu ya ha sido derramado sobre toda carne. Y donde quiera que estés, allí está el Espíritu Santo. No es para decir realmente aleluya, fuera de toda connotación porrista a la cual estamos tan acostumbrados con nuestros gritos de júbilo en los templos. Aleluya de verdad, por eso. Esto es un hecho. En la actualidad, el Espíritu Santo ya fue derramado sobre toda carne, está escrito. No tenés que ir a buscarlo, Él te busca a vos. Lo único que tenés que hacer es fabricar la grieta por la cual pueda entrar su luz. Estoy a la puerta y llamo. No dice, yo me meto aunque no me inviten. No. No funciona así. Así tratan de operar los otros espíritus, no el santo. Entonces vos podés invocarlo en la calle o en la casa. Podés recibir la salvación en el lugar más agradable que exista o en el más desagradable que exista. Podés recibirlo en medio de una multitud o en un lugar tranquilo en absoluta soledad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. No importa dónde estés, mientras invoques el nombre del Salvador, serás salvo. Romanos 10 habla del hecho. Romanos 10 habla del hecho en sí. Pero Hechos 2, el libro Hechos 2, habla del motivo del hecho. Porque Romanos 10 solamente nos dice que todo aquel que invoque del Señor, el nombre del Señor, será salvo. ¿No es así? No nos da la razón. Pero Hechos 2 dice que el Espíritu Santo está sobre todos los hombres. Por consiguiente, mientras un hombre abra la boca, puede ser salvo. Porque el Espíritu Santo ya ha venido. Cuando la persona invoca su nombre, es salva. Y el Espíritu Santo también obra con respecto a la palabra de Dios. No es mucha la gente que no ve la relación entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No la ve. Por lo tanto, no aprecian mucho las palabras de la Biblia, porque ¿cómo puede recibir la obra de la cruz el hombre? ¿Cómo puede? Muchos están desconcertados acerca de esto. Incluso hay muchos pecadores que oran diciendo, Señor Jesús, ten misericordia de mí y muere por mí. No tienen ni la más mínima idea de lo que es la redención. Aquí vemos lo valiosa que es la palabra de Dios. Después que Dios completó su obra por medio del Hijo, Él nos declara y nos muestra esto a través de las palabras de la Biblia. O sea, en otras palabras, Dios ha puesto en su palabra la gracia que el Señor logró para nosotros y nos ha enviado esta palabra. Nos ha enviado esta palabra. Si restamos la obra de Jesús de la palabra de Dios, ¿qué tendremos? Si quitamos la obra de Jesús de la palabra de Dios, no quedará nada. La razón por la cual la palabra de Dios es tal, es la obra de Jesús, la obra del Señor.
¿Qué es una palabra? Una palabra es un hecho declarado. Sin hechos, las palabras son mentiras. Con los hechos, la palabra o las palabras son verdades. ¿Me vas siguiendo, no? Si la obra del Señor no es verdadera, la palabra de Dios no sería de fiar. Pero si la obra del Señor es un hecho, si Dios ha logrado su justicia a través de Jesús, y si Dios nos ha aceptado en Jesús, la palabra de Dios tiene que ser confiable. Así que debemos recordar que la obra de Jesús está contenida en la palabra de Dios. Aquí es donde vemos la relación entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Espíritu Santo, ¿cómo te lo explico? Es el portero de la palabra de Dios. El ujier de la palabra de Dios. Hay nombres que son mejores que otros. A mí me gusta mi nombre. No sé si a vos te gusta el tuyo. Significa... Néstor significa algo así como el que no va a ser olvidado, una cosa así. Ahora, Dios ha puesto en el Espíritu Santo la obra lograda por Jesús. Hoy día, el Espíritu Santo está vigilando cuidadosamente. Es como un portero. Tan pronto una persona recibe al Señor, Él le revela inmediatamente la palabra de Dios. ¿O no te diste cuenta que hay gente que antes de convertirse no entendía nada y en el momento de la conversión empezó a entender todo? ¿Qué crees? ¿Que adquirió inteligencia como por arte de magia? No. Lo que nosotros recibimos hoy es la palabra de Dios, pero lo que recibimos es la obra de Jesús. Cuando recibimos la palabra de Dios, obtenemos la obra del Señor, porque la obra del Señor está en la palabra de Dios. Fíjate que cuando una persona cree, no cree por lo que el Señor hizo para ella, cree en la palabra de Dios. Pero cuando una persona cree en la palabra de Dios, automáticamente la obra del Señor le es aplicada. Asimismo, si vos me decís que no sos muy inteligente y que no podés entender la obra del Señor, yo te digo que Dios no necesita que vos creas en la obra del Señor. Él solo quiere que vos creas en la palabra de Dios. Cuando vos creés en la palabra de Dios, vos obtenés su obra en la palabra. O sea que recibimos la palabra de Dios por fe. Y el Espíritu Santo revela la obra del Señor que está contenida en ella. Por lo tanto, tenemos que ver que la obra del Espíritu Santo es la comunión. Eso tiene que ver con lo del nombre. Dime cómo te llamas. Porque el nombre tiene validez, tiene valor. Ata o desata. Es importante estudiar los orígenes de los nombres y las razones. Hay gente que ha sido, sin querer o no, condenada por los nombres que han recibido. Por eso el Señor dice, te daré un nombre nuevo. ¿Sabe lo que está diciendo? El Espíritu Santo nos transmite la obra del Señor contenida en la palabra de Dios. Sin la transmisión del Espíritu Santo, la palabra de Dios solamente es un libro de texto. Lindo, bonito, entretenido, informático, pero libro de texto. Así lo ve mucha gente a nuestro libro, así lo ve. Pero cuando el Espíritu Santo viene, la palabra es revelada. Por esto Dios preparó a Jesús. Y también preparó al Espíritu Santo para la obra de la comunión. Entonces ahora tenemos que ver cómo el Espíritu Santo nos transmite la obra del Señor. La obra del Señor incluye todo lo que hizo en la cruz. En su resurrección, en su ascensión, en su segunda venida y en todo lo que Él nos otorga. No podemos entrar en detalle acerca de estas cosas. Hay mucho que decir acerca de esas cosas.
pero para hablar de ellas tendríamos que mencionar la obra del Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento. Y en esta ocasión, en este trabajo, solamente te lo puedo mencionar de una manera breve, porque estamos hablando simplemente o solamente de su identidad. La venida del Espíritu Santo no es meramente la transmisión de la obra del Señor a nosotros, También, la venida del Espíritu Santo también nos transmite al Señor mismo. El propósito de la comunión del Espíritu Santo es transmitirnos a Jesús y a su obra. Si un hombre no ha recibido la obra del Señor, el Espíritu Santo le transmite esa obra. Si un hombre no ha recibido a Jesús, el Espíritu Santo le transmite al Señor mismo. Cuando fuimos salvos, la obra del Espíritu Santo era transmitirnos la obra del Señor. Luego, su obra es transmitirnos al Señor mismo, ayudarnos o guiarnos para que le conozcamos. El ministerio del Espíritu Santo consiste en manifestar a Jesús. La obra del Espíritu Santo consiste en servirnos a Jesús. Cuando recibimos al Señor, el Espíritu Santo nos transfirió la obra del Señor. Por lo tanto, toda la obra que el Señor haya logrado, como el don de arrepentimiento, el perdón, la limpieza, la justificación, la santificación o el gozo, nos las comunica el Espíritu Santo. No hay forma sino. Asuntos como la regeneración o la recepción de la vida eterna se logran en nosotros por medio del Espíritu Santo. De otra manera no se podría. No sería posible. ¿Te das cuenta? La obra del Espíritu Santo consiste en transmitirnos la vida del Señor. Se parece, ¿qué te digo? Se parece a los cables que nos transmiten la electricidad desde una planta eléctrica. Por medio del Espíritu Santo recibimos una vida nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Cuando recibimos un espíritu nuevo y un corazón nuevo, el Señor puede habitar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, la regeneración es la preparación de un templo nuevo para el Señor que lleva a cabo el Espíritu Santo en nosotros, no en la mampostería exterior. Y puesto que somos de carne, el Señor no puede morar en nosotros, en nuestra carne. Estamos como el mundo bajo juicio de los tiempos de Noé. Cuando el agua empezaba a retirarse, Noé soltó una paloma, pero la paloma no encontró lugar para descansar. No podía habitar en ninguna parte. Bueno, de la misma manera, nosotros estamos llenos de pecado. El Señor no puede encontrar un lugar para habitar en nuestra carne pecaminosa. Esta es la razón por la cual Dios nos dio el Espíritu Santo. Obviamente el Señor lo logró todo. Ahora, subjetivamente, el Espíritu Santo nos dio un espíritu nuevo, para que el Hijo de Dios pueda habitar en nuestro espíritu. El Espíritu Santo vino primero a preparar una morada para el Señor Jesús. Luego el Señor vino para vivir en nosotros. Por un lado, el Espíritu Santo nos dio una nueva vida interior, y por el otro, Él nos transmite la verdad y el propósito de Dios día a día. Por eso el Señor dice que cuando el Espíritu de la realidad venga, Él nos llevará a toda la realidad. Además, la obra del Espíritu Santo también nos transmite los dones, como por ejemplo el de profecía, el de lenguas, el de sanidad, milagros, el de revelaciones, el de palabra de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, de fe y otras clases de dones. Yo no quiero enumerar en detalle todos los aspectos de la obra de comunión del Espíritu Santo, pero solamente voy a resaltar una cosa. Toda la obra del Señor nos es transmitida hoy por medio del Espíritu Santo. Incluso el Señor mismo, Él nos es transmitido por medio de la obra del Espíritu Santo.
Esta es la obra salvadora de Dios, y mucha gente no lo entiende, o no entiende la obra de comunión del Espíritu Santo. Por eso vive como vive. Entonces ellos preguntan cómo puede ser aplicada a nosotros en la actualidad esa obra que el Señor llevó a cabo hace más de 2013 años. En realidad, si no existiera la obra del Espíritu Santo, sus preguntas estarían justificadas. ¿Cómo puede ser aplicada a nosotros hoy una obra que se llevó a cabo hace más de 2000 años? Lo que el Señor logró hace más de 2000 años no fue dejado para secarse al viento y al sol. Dios ha preservado y nutrido esta obra en el Espíritu Santo. Por eso esta obra permanece tan fresca. Hoy día podemos recibir la obra de Jesús y esta obra puede ser la misma que fue antes. Si la obra del Señor no estuviera preservada en el Espíritu Santo, el tiempo y el espacio la afectarían, y mucho. ¿Cómo podría entrar en mí el Salvador que murió en el Calvario hace más de 2000 años sin la participación del Espíritu Santo? Con Él no hay problema de tiempo ni de espacio. Dios ha preservado la obra del Señor en el Espíritu Santo. Entonces ahora la obra del Señor está más que viva. Y por eso es que el Espíritu Santo puede transmitirnos esta obra. El mejor ambiente, escucha esto, el mejor ambiente para preservar la obra del Señor es el Espíritu Santo, es el mejor ambiente. Si la obra del Señor sale del Espíritu Santo, no puede vivir y muere. Bueno, lo mismo sucede con la vida cristiana. La vida cristiana no se puede separar nunca del Espíritu Santo. Si las verdades entendidas por los hijos del Señor son separadas del Espíritu Santo, gradualmente se van a secar y se van a morir. Por lo tanto, todos los asuntos espirituales tienen que estar en el Espíritu Santo. Fuera del Espíritu Santo, todo morirá, nada sobrevivirá. En Él, dice, está la vida. Fuera de Él, todo está muerto. Por medio del Espíritu Santo, Dios se transmite y también nos comunica la obra del Señor. Dios ha preparado todo lo relacionado con nuestra salvación. Además, el Espíritu Santo ha venido y está listo para transmitir todo lo que Dios ha preparado. Si un hombre aún no ha sido salvo, no puede decir que Dios no lo amó o que Jesús no logró la redención para él. No puede decir que la palabra está muy lejos de él y que por ende no la puede alcanzar. Yo pregunto, ¿tenés boca? Claro, tenés una boca. Porque algunos pueden argumentar que son mudos y que no tienen boca. Pero pregunto, ¿no tienen corazón? Pueden estar sin boca, pero no pueden estar sin corazón. Es un hecho, Romanos 10, 8 y 9 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dijo que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tal vez entonces vos te estés preguntando, ¿cómo puede ser tan simple? ¿Y cómo uno puede ser salvo solamente por invocar? Bueno, porque el Espíritu Santo ha venido, por eso es. Y Él te salvará tan pronto vos invoques. ¿Y cómo puede uno invocar? Si tenés boca, la podés usar. Si no tenés boca, podés invocar con tu corazón. Pero si no tenés boca, esta palabra no está lejos de nosotros. Está en nuestra boca y en nuestro corazón. Esta es la palabra de la justificación por la fe, de la cual hemos hablado tantas veces.
tantas veces. Es cosa notable, ¿no? La identidad del Espíritu Santo. Qué poco lo conocemos, ¿no? ¿Cuánto hablamos o no hablamos de Él con la mínima información de lo que sentimos? El Espíritu Santo no vino para que vos te sientas bonito, para que se te ponga la piel de gallina, para que te caigas, para que te estremezcas, para que te rías o para que llores, aunque si a Él le place, a eso lo podamos incluir. Él vino para todo lo que hemos detallado en este trabajo. Es mi oración que haya entrado en tu corazón, haya hecho nido allí, haya sido sembrado, germine y dé fruto al 100%, porque en ese fruto está nada menos que la vida en juego de tantos y tantos que el Señor ha puesto en todo el planeta, esperando que vos, mi hermana, mi hermano, vos y no otro, vaya a llevarle la palabra que le permita invocar y ser salvos. Nada menos. ¿Lo vas a hacer? ¿No lo vas a hacer? No lo sé. Es tu decisión. tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar, en el asunto Identidad del Espíritu Santo, que es el nombre de este tema, y compartís lo que quieras. Por favor, meditalo, reflexionalo, volvelo a escuchar, estudialo, comprobalo con tu Biblia si todo lo que digo es así, y después actúa. Porque una fe, o sea, la salvación nuestra no puede estar depositada en nuestras obras, pero una fe, si no tiene obras anexas, no sirve, no alcanza. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.